puedes aparentar, pero lo que va a hablar de ti son los frutos. Y yo les estuve enseñando cómo Jesús se acercó a la higuera esperando comer un fruto, pero cuando se acerca a la higuera se da cuenta que la higuera solo tenía, di conmigo, hojas. Y entonces a veces tú te aparentas que tienes fruto, pero solo tienes hojas. Y Jesús un día te va a pedir fruto de lo que te ha dado. Un día te va a decir: ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde están los dones y talentos que te di? ¿Dónde está esto que te di a multiplicar? Y ahí vas a tener un problema. Tú podrás creer que conoces a Dios, pero lo único que realmente importa no es la apariencia, es el fruto. No dice: por las apariencias te conoceréis. Dice: por tu fruto. Entonces estuvimos viendo que este año Dios nos está pidiendo fruto. Fruto en nuestro matrimonio, fruto en nuestras finanzas, fruto en nuestro trabajo, fruto en lo que hagamos, porque Dios es un Dios de fruto. Y todo lo que tiene vida tiene que estar dando fruto. Si no está dando fruto, no tiene vida. Entonces nos dimos cuenta que Dios este año quiere llevarnos a un proceso de dar fruto. Nos quiere llevar a un proceso de poder multiplicarnos en todas las áreas. Tú tienes que entender algo, que si el ADN de Dios está en ti, Dios todo lo que toca lo multiplica. Y entonces hay gente que dice que ora, que viene a la iglesia, pero yo me doy cuenta que la unción de la multiplicación no está sobre de ellos. Porque 0 por 0. Entonces, ¿cómo vas a multiplicar algo si no tienes nada? ¿Alguien está aquí? Entonces este mes Dios nos confrontó porque chicos, quiero que entiendan algo. Los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros tiempos? El tiempo final. La Biblia habla que necesitamos tener discernimiento. Discernimiento, apúntalo o guárdatelo, es la capacidad de ver las cosas con los ojos cerrados. Eso es discernimiento. Discernir es una intuición de tu corazón. Y en este tiempo Dios va a empezar a purificar su iglesia y nos vamos a dar cuenta quién realmente es cristiano. ¿Por qué le interesa a Dios que realmente haya un pueblo convertido? ¿Por qué? Porque si no hay un pueblo convertido realmente a Cristo, va a empezar a haber siempre va a haber hojas y no va a haber fruto. Tienes que entender que la religión no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es que Dios esté en tu vida, que tú tengas una relación con Él. Hay un versículo en el libro de Mateo que me impacta. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, predicamos, echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos. Y Él les va a decir: nunca te conocí. La palabra conocer en la Biblia, en el original, quiere decir una relación íntima. Nunca tuvimos una relación. Fuiste a la iglesia, pero no teníamos una relación íntima. Tú quisiste llevar tu cristiandad como a ti te plació, no como yo quería. Y entonces, en este postrer tiempo, en los tiempos finales, vienen situaciones o cosas a la humanidad que necesitamos tener discernimiento. Necesitamos saber hacia dónde ir. Necesitamos saber escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque lo que viene va a requerir fruto, no apariencias. Y aprendimos entonces que este mes era un tiempo de dar fruto. Y estuvimos enseñando casi 15 días de cómo tenías que dar fruto. ¿Verdad que sí? Y conmigo: este año tengo que dar fruto. Y entonces nos damos cuenta en la parábola de la higuera del corazón de Dios. El corazón de Dios, dice la Biblia, que iban a cortar la higuera porque no tenía fruto. Y el viñador le dice al dueño de la hacienda, le dice: dale un año más. Déjala, abonamos, cavamos más profundo. O sea, trabajamos intencionalmente. Tú tienes que entender que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero el Espíritu Santo es intencional. Porque hay cristianos que tienen años en la iglesia y batallan con cosas.
Porque la unción no cambia tu alma. Porque el Espíritu Santo habita dentro de ti, pero Él va a trabajar con lo que tú dejes. Y entonces, ahí hacemos un estudio teológico y nos damos cuenta que tenemos 3 áreas. Somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Hay problemas que son emocionales, que están en un psique, en el alma, que no pueden ser trabajados de una manera espiritual, tienen que ser trabajados de una manera física. Pero nos damos cuenta que hay cosas que no son almáticas, sino espirituales. Hay gente que no tiene problemas de hábitos, tiene problemas de demonios. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que ser intencionales. Y Dios en esa parábola dice, no hay que cortarla. Este año tienes que ser intencional. ¿Qué quiere decir? Tienes que quitarte la careta, porque siempre tenemos caretas. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecido. Y lo que siempre en las redes subimos lo que queremos que la gente vea, no lo que no queremos. Pero realmente Dios quiere que seamos intencionales. Y cuando Él nos confronta y dice, ok, tú dices que tienes un buen matrimonio, vamos a pasarlo a la medición de la Biblia. Vamos a pasarlo a lo que está escrito en los principios. Y entonces te das cuenta que realmente hay cosas que necesitan mejorar. Di conmigo, todo es mejorable. Y entonces nos damos cuenta, porque es fácil decir, tengo algo bueno, ¿medido con quién? Pues si te mides con el que se ha divorciado 5 veces, pues tienes un buen matrimonio. Si te mides con un desordenado, pues a lo mejor sales con 10. Pero cuando tú te mides a la luz de la palabra y te das cuenta lo que dice la escritura, ahí te das cuenta que todo puede ser mejorable. Y entonces en la parábola del viñador le dice, déjala un año. Y ahí entre paréntesis aparece la palabra intencionalidad. La voy a abonar y voy a cavar profundo. Y si en un año no da fruto, córtala. Yo quiero que entiendas algo. Dios no tiene problema en cortar ramas que no produzcan fruto. Y entonces, ¿por qué tú guardas cosas que no producen fruto? Yo le he dicho a la gente, si tu negocio no da, ciérralo. Oh, es que tengo un valor sentimental y almático y emocional, ciérralo. No produce. Si una relación no produce bendición, ¿para qué estás con alguien? Y yo se los he enseñado muchas veces. Tú quieres saber si una relación viene de parte de Dios, ¿cuál es la pauta en eso? ¿Cuál es la garantía que esa relación viene de Dios? Que te va a acercar más a Dios. Alguien me dijo, no, como que mi relación contigo no viene de Dios. Le digo, no, claro que viene. Porque yo te digo, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no ayunas? Más bien al diablo no le conviene. Pero entonces cuando alguien me dice, ¿cómo es que Dios me bendijo con un trabajo? Y tienes 3-4 meses que no vas a la iglesia, vendrá de Dios. Y no estamos hablando de religión. Yo a veces le he dicho a algunos, vete a Chapultepec un domingo. Tanta iglesia. Yo no puedo porque es mi responsabilidad. Tú te vas a comprometer con Dios según tu nivel de responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que tienes años en la iglesia y sigues siendo un niño espiritual. Alguien diga, ay. Entonces, tu compromiso en una relación determina si viene de Dios. Es bien sencillo. Pastor, yo quiero andar con esta persona. ¿Te va a alejar de Dios o te va a acercar? Sencillo. Pero nosotros sabemos lo que nos conviene, pero a veces hacemos lo que no nos conviene. Y entonces Dios en la parábola dice, dale un año más, vamos a abonarla y cavar profundo. Vamos a ser intencionales. Y entonces nos damos cuenta que el viñador confrontó a la planta, a la higuera, al árbol y le dijo, no estás produciendo higo, porque la confrontación, aunque es incómoda, te va a bendecir.
El problema es la gente que evadimos confrontaciones. No nos gusta confrontaciones, no nos gusta hablar con claridad. Siempre queremos tener la razón, siempre tenemos pretextos, siempre nos salimos por la tangente, siempre tenemos algo que decir. Yo sé que aquí no, en la iglesia que ayer estaba, pero siempre tienen algo que decir. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Es que tengo mucho trabajo. ¿Y por qué esto? Es que yo no necesito a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón. Eso es lo mismo que decíamos en la religión, yo lo tengo en la cartera. Siempre tenemos un pretexto, siempre tenemos un buen argumento. Pero siempre, acuérdate de esto, usando el siempre. Este ejemplo tan sencillo que se los he enseñado tantas veces. El que tiene resultados nunca va a tener pretextos. El que tiene pretextos es porque no tiene resultados. Alguien le da un aplauso a Dios por que este año. Y entonces vemos cómo Dios le da un año. ¿Y eso cómo se llama? Gracia multiplicada. Quiero que me ayudes ahí, David. Quiero que fluya la presencia de Dios en una paz. ¿Sí están acá? Quiero que entiendas algo. Yo te quiero enseñar algo hoy. Hay gente que ya no tiene un año. Hay gente que tiene meses, semanas. Chicos, tú puedes aparentar que todo está bien. ¿Sabes cómo? ¿Por qué conozco las apariencias? Porque en algún momento todos hemos aparentado. Porque no nos gusta mostrar nuestra debilidad, nuestra desnudez. No nos gusta mostrar a cara descubierta quiénes somos. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios, voy a usar esta palabra, te exhibe. Yo no entendía una palabra que decía, porque cuando estés delante de ellos no tendrás necesidad de que nadie te diga qué tienes que decir, porque yo te diré qué tienes que decir. Yo no necesito pasar tiempo contigo para saber cuál es tu condición. O es que tú eres profeta, no, es que el fruto habla. No me puedes decir que tienes un matrimonio sano y tienes meses sin que tu esposo o tu esposa venga a la iglesia. No me puedes decir que tu casa está bendecida cuando yo veo tu condición financiera. Hay gente que no diezma. Y yo no soy religioso en esa área, ni legalista. Pero hay gente que yo reviso los sobres. Levantamos una ofrenda para comprar un púlpito, un atril, unos banners, se hizo un presupuesto. Una persona ofrendó 8,000 pesos. Y hay gente que tiene dinero y ofrendaron cosas que tú dices, ¿en serio? ¿Qué quiere decir eso? Yo me doy cuenta que hay cosas que están pasando. Pero tú le preguntas, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bendecido. Ok. Y entonces donde tú digas que estás bien, la gracia no puede reposar. Porque tú tienes que reconocer tu pecado ante Dios para que pueda venir una gracia en tu vida. Cuando tú dices todo está bien, tú le estás diciendo a Dios, no te necesito. Y eso se llama soberbia. Y alguien me dijo un día, de esos que siempre tienen algo que decir, ¿y a poco tú siempre estás bien? Le dije, yo tiene años que no sé qué es estar mal. Tiene años. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, puede que no tengas un peso partido en dos, pero la presencia de Dios te da paz. Puede que estés pasando alguna enfermedad, pero la presencia de Dios te da. Y entonces entiendes lo que dice el libro de Colosenses, Él lo llena todo en todo. Hay mujeres que no pueden estar solas, hombres.
Terminan una relación, comienzan otra, necesitan, porque tienen esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de validación. Pero cuando tú estás lleno de Dios, tú no necesitas nada, porque Él lo llena todo. Y fíjate lo que dice la Escritura. Y hoy va a descender una presencia de Dios impresionante. Fíjate lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la. Entonces la Biblia dice, en lo que tú reconoces que tienes una debilidad, la gracia sobreabundante de Dios va a venir. Tú tienes que entender que Dios no llama a los perfectos, a los capacitados. Dios llama a los disponibles, a los imperfectos, a lo vil y lo menospreciado, para poder avergonzar a los que se creen sabios. Entonces no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene. Pero cuando viene el viñador, la planta no pone pretextos. La planta reconoce que no está dando fruto. La planta reconoce que necesita la gracia de Dios en esa área. Entonces, cuando tú reconoces, fíjate lo que dice la Escritura. Dice, porque si tú confesares tu pecado, alcanzarás gracia. Entonces tú tienes que reconocer en esta temporada qué áreas de tu vida están mal. Y eso no es para avergonzarte, eso es porque Dios te quiere ayudar. Nuestros mecanismos, tu servidor junto a su esposa, con la pastora, hemos estado estudiando durante años el comportamiento humano. Hemos estado estudiando cómo funciona la mente. Porque parte de lo que Dios nos mandó a hacer a esta casa es cambiar la mente. Y uno de los libros que estoy escribiendo 2 libros. El primer libro habla sobre el liderazgo, sobre el crecimiento. Y el segundo libro habla de cuando tú eres dañado en tu niñez, pierdes la capacidad de producir. Por eso ves a adultos medios. ¿Quién es un adulto medio de 30 a 40 que no tiene la capacidad de producir? No saben producir porque fueron dañados en su niñez. Es lo que yo te lo hablo con conocimiento de causa. La Biblia es el mayor libro de psicología que puede haber. La Biblia habla cosas que no se hablaban antes. Pero entonces la Biblia dice, el que confiesa su pecado alcanzará gracia. Pero tú piensas que cuando Dios te confronta es porque te está acusando. Y nuestros mecanismos de defensa, ¿sabes qué hacen? Hay gente que dejó ir a la iglesia cuando Dios empezó a confrontarlo. Hay gente que ya no contesta llamadas porque piensa que confrontación es acusación. Si estás aquí, ¿sabes por qué no has crecido en muchas áreas? Porque nadie te ha confrontado. Porque lo que está cómodo deja de crecer. A mí no me gusta que me confronten. Yo crecí con un espíritu de rebeldía, donde dejé de obedecer a mis padres a los 15 años. Cuando entré al ejército mexicano, tuve tantos problemas porque ahí siempre hay desorden. Y aprendí a la mala. Pero siempre que veo yo un soldado, bendigo a las Fuerzas Armadas, porque fue el instrumento que Dios usó para enseñarme obediencia. Yo tengo problema con obedecer. Pero sí tenía problema en que me cuestionaran. Entonces mi esposa me decía, ¿por qué estás haciendo esto? Y mi mecanismo de defensa automáticamente, porque quiero, porque puedo, tú no eres mi mamá, yo puedo hacer esto, yo no... ¿Alguien está aquí? ¿Por qué vives así? No, porque yo estoy bien y Dios y esto. Hay gente que es tan tremenda que se cree sus propias mentiras.
No, yo estoy bien, yo estoy bendecido. Tú lo estás viendo. Y entonces Dios, ¿sabes qué hace? Te lleva a un proceso para que tengas que reconocer que realmente necesitas su ayuda. Mucha gente ha estado en procesos porque es dura de corazón. El proceso no tiene causa. El proceso solo tiene un fin: volvernos a Él. Entonces, tú tienes que entender que Dios nos está confrontando a todos. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿En qué área no tienes fruto? Y tienes que voltear a tu alrededor. Y entonces Él dice: en las áreas que detectaste, este año mi gracia va a sobreabundar. ¿Sabes qué no entiende la gente de allá afuera? Cómo un pecador que se divorció, que pecó, que fornicó, que adulteró, pueda pastorear a la mejor matrimonios. Cómo aquel que era pobre, que no tenía nada, puede pastorear a gente rica. Porque la Biblia dice: bástate de mi gracia, que mi poder, ¿qué dice? Tu poder, tu capacidad, tu apellido, tu profesión. No dice eso, dice mi poder. Y la palabra poder quiere decir exousia, quiere decir una manifestación, mi favor sobre ti. Bástate de mi gracia, que mi poder, o sea, mi gracia, mi poder, mi favor hacia tu vida, Michelle, se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, en lo que estás luchando es donde Dios te quiere bendecir. ¿Qué estás luchando? Es notorio. Si estás luchando en un área sexual, ahí es donde vas a tener una autoridad. Mi Biblia dice que una vez un joven llamado David se peleó con un filisteo llamado Goliat. Y todos sabemos la historia. Lo mata. Y unos años más adelante, David es perseguido en un proceso y llega con el sacerdote y le dice: me están persiguiendo. Mentira, le dice al sacerdote: vengo de una diligencia. No le dice que lo está persiguiendo el rey. Y le dice al sacerdote: y andas solo, tú siempre andas acompañado con tu gente. Y no le quería decir que el rey, o cómo le explicaba que su propio rey lo quería matar. Y le dice: vengo de rápido, ¿tendrás comida? Y le dice: solo tenemos los panes de la preposición, o sea, los panes consagrados, los que solo comen los sacerdotes. Pero te los voy a dar si tienes unos días consagrados. Comen. Y ya en la confianza le dice algo: no tendrás una espada. Eran sacerdotes. Los sacerdotes no usan espada. ¿Tendrás un fierrillo por ahí? Y le dice: ahora que lo preguntas, tengo uno que tú bien conoces. Y David alza los ojos y dice: ¿cuál? El del filisteo Goliat. Y David dice: ¿qué mejor que ese? Goliat era un personaje de más de 2 metros. Su espada tenía que estar diseñada acorde. Y el sacerdote se la pone en su mano. ¿Cómo se llama la esposa de Pedro? ¿Cómo se llama la esposa de Job? ¿Por qué? Se los estaba enseñando. ¿Por qué? Porque cuando no aparece algo en la Biblia, no le interesa a Dios enseñarlo. Pero Él quería que entendieras que lo que te va a matar, después te va a servir. Esa espada quería matarlo. Esa espada le iba a servir. Por eso, donde está tu guerra, está tu bendición. ¿En qué estás luchando? Yo hice un pacto con Dios hace años y le dije: en nuestra iglesia podrán decir lo que quieran, pero no van a decir que predicamos por dinero.
Yo vengo de una iglesia donde eran elitistas y a la gente que no tenía dinero aparentemente la sentaban hasta atrás. Y yo lloraba y yo decía, yo traje ese invitado y mira hasta dónde me lo sentaron. Y dije, el día que tú me levantes, mi iglesia va a ser una iglesia de reino, que los ricos convivan con los pobres, los políticos con los vagabundos con los drogadictos con los profesionistas. Pero ¿sabes qué me da tristeza? Darme cuenta que muchos no tienen ni siquiera para sus necesidades básicas. Y entonces, ese espíritu de pobreza te ha dicho toda tu vida que vas a vivir marginado, y tus generaciones de igual manera. Pero David tomó la espada de Goliat, y esa espada que lo quiso matar ahora le servía para los propósitos de Dios. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que con lo que estás luchando es lo que Dios te va a bendecir. ¿Con qué estás luchando? Tus hijos no quieren, van a predicar de la palabra. Tu matrimonio va a servirle a Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Di conmigo, tengo que reconocer. Porque si no reconozco y yo me creo que me las sé todas. Alguien me dijo, tú tienes 38 años, ¿qué me vas a enseñar de la vida? Le dije, yo le hice de todo menos de irle al Cruz Azul. Creo que puedo entender algunas cosas. Pero tú tienes que reconocer en qué área necesitas gracia. Porque ¿sabes cómo es la gente? La gente cree que sabe vivir, pero no sabe vivir. Sabe sobrevivir. Vivir es que no tienes necesidad en ningún área. Sobrevivir es que todos los días buscas la manera de salir adelante. Provisión es tener lo necesario y me alcanza para mí. Bendición es tener para mí, darle a otros. Levanta tu mano derecha y dile a Dios, hoy quiero reconocer las áreas que necesito gracia. Y piensa un momento en qué área necesitas gracia. Y el proverbio dice, 28:13, el que encubre su pecado no prospera. La prosperidad viene cuando tú reconoces. ¿Te imaginas que la planta hubiera dicho, no, yo no necesito ser abonada, yo estoy bien? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera perdido la oportunidad que Dios le estaba dando. ¿Cuántas oportunidades se te han ido porque no reconoces que necesitas ayuda? Porque tú tienes que entender que Dios nunca te va a acusar. Dios te va a ayudar. Y entonces este mes les estoy enseñando sobre gracia multiplicada. Quiero que me acompañes a Isaías 38. ¿Están listos? Dile que tienes al lado, Dios te va a hablar. Siente la presencia de Dios, ya está aquí. Lo que un día te quiso matar, ahora yo me paro ante los demonios de sexualidad en el nombre de Jesús y salen. Yo veo los demonios de pobreza y empiezan a salir en el nombre de Jesús. Yo puedo detectar a una persona que tiene problemas de brujería, de hechicería. ¿Por qué? Porque un día estuve ahí. Donde fue tu guerra estará tu bendición.
¿Te imaginas? Qué tremendo romper patrones. Tú fuiste un hijo que no tuvo un buen padre, pero tú puedes ser el buen padre para un buen hijo. Tú fuiste alguien que no terminó sus estudios por mala cabeza. Durante muchos años yo le echaba la culpa siempre. No, mi papá no me llevó a la escuela, pero yo hace un tiempo yo decía, mi papá siempre me ayudaba hasta a forrar la libreta. Pagaba para que me forraran las mejores libretas, la mejor mochila. Entonces, quien no quiso estudiar fui yo. Pero ese patrón se rompió cuando yo reconocí que mis hijos iban a vivir una vida, ¿qué? Diferente. Fíjate lo que dice la escritura, Isaías 38. En aquellos días Ezequías enfermó de, ¿qué dice? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces nos dimos cuenta que la planta no tenía fruto, estaba por secarse y Dios la quería cortar. Entonces eso es figurativo de muerte, de escasez, de proceso. Y entonces nos damos cuenta que la mayoría de nosotros venimos de esas circunstancias. Lo contrario a producir, ¿qué es? Esterilidad. Y entonces nos dice la palabra de Dios que estaba el rey, y el rey tenía un edicto de muerte, estaba por morir. El profeta le dice: arregla tu casa porque morirás. Díganme algo, ¿por qué no le dijo: tu casa está ordenada y vas a morir? Lo contrario a desorden, ¿qué es? Orden. ¿Y qué le dice Dios? Ordena, porque ¿cómo estaba su casa? Yo te pregunto, y si tú murieras hoy, ¿cómo se quedaría tu casa? Hay gente que no tiene ni para enterrarse. Hay gente que nunca ha preparado un testamento, que no tiene nada en regla, que no tiene orden. ¿Cómo está tu casa? Y le dice: ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. El profeta le dice al rey: Dios no tiene problema en matar lo que no produce fruto. Yo le dije a Dios: si en unos años la iglesia no produce fruto, nos vamos. Porque para perder tiempo hay cosas que tienes que empezar a matar ya. Y me impacta lo que dice. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración. ¿A quién? Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y dice que lloró Ezequías con gran lloro. Fíjate los escenarios. Llega el profeta y le dice: vas a morir, de cierto te digo que morirás, ordena tu casa. Y entonces se va el profeta y el rey agarra y se voltea a la pared. Me imagino que oró hacia el templo. Los judíos tienen esa costumbre. Los judíos, donde están, siempre oran hacia el templo. Buscan, no recuerdo la verdad, que si es norte o oeste, pero oran hacia el templo siempre. Yo me imagino que se puso buscando la pared del templo y oró. Y dice que lloró, se lamentó con gran lloro. ¿Qué quiere decir? Que se arrepintió. Tuvo humildad. ¿Estás acá? Una persona que no produce fruto y no cambia su camino es una persona soberbia. Todos conocemos a uno. ¿Por qué estás haciendo esto? Una vez quedé impactado. Mi esposa va a recordar de esto. Fuimos a orar por una persona, y esta persona vive en la calle, en una condición de calle, pero tiene una herencia. Y yo le dije: te quiero ayudar, te voy a anexar. Y me dijo:
palabras fueron literalmente: ¿quién te dijo que quiero ayuda? Yo vivo feliz. Ya hasta bailó. Si quieren ayudarme, vendan la casa y denme mi parte. Una persona que tiene años viviendo en la calle, que ha golpeado a sus hermanas 2 o 3 veces, que es adicto a metanfetaminas, al cristal, que ya delira, pero él cree que está bien. Se oye grueso eso, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene de tu pecado del mío? ¿Cuántas veces te hemos dicho: deja eso, te va a llevar a la perdición? Esa relación no te conviene. Ese trabajo te está apartando de tus principios y de tu familia, de Dios. ¿Cómo me dijo? ¿Y quién te pidió? ¿Te imaginas que el rey, con el peso que tuviera, le hubiera dicho a Isaías: ¿y quién dijo que yo voy a morir? ¿Sabes por qué no le dijo nada? Porque ellos sabían que el profeta Isaías era el profeta de Jehová. Hay de aquel que le hubiera dicho algo. ¿Y qué hizo? Reconoció. Lloró amargamente. ¿Cuánto tiempo tiene que no lloras? ¿Sienten muy frío el clima? Lo podemos bajar, porque esos chicos me dijeron: ¿alguien tiene frío? Es que yo estoy caliente porque yo ando moviendo. Pero hace 8 días escuché que estaba un poquito. A ver, ¿de aquel es el mío también? Ahorita que lo bajen allá. No te preocupes, maestro, ahorita allá está el servidor. Si estás acá, ¿qué hizo? Reconoció. ¿Cuánto tiempo tiene que no lloras y reconoces tu pecado? Chicos, reconocer te apertura una nueva temporada. Yo a veces le quiero dar una tunda a mi hija y me dice: sí, yo lo hice. Perdón, ya lo arreglé. ¿Qué le puedes decir? Si reconoció, se humilló. ¿Quién fuera más necio? ¿El que no ofrece misericordia o el que no la quiere? Y hace 8 días te hablé de 2 personajes. ¿Se acuerdan? Dimas y Gestas. No viene en la Biblia. Eso decía mi abuelita. Pero sí viene en la Biblia que eran 2 ladrones. Uno, estando en la condición de crucifixión, seguía siendo duro, injuriando a Jesús. Y otro, mismo escenario, misma postura, diferente corazón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate lo que te he enseñado. Dios nos habla una palabra para que la escuchemos, porque estamos listos para escucharlo. ¿Sabes por qué estoy contento? Porque Dios nos está diciendo: te voy a bendecir y te voy a dar una oportunidad más para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Celébrale, dale un aplauso, dile gracias, porque Señor, nada está perdido, nada se ha acabado. Hay una gracia en la mesa. Eres hijo de Dios. Hay una oportunidad en el cielo. Y ese ladrón le dice: yo te reconozco, yo merezco esto. Lo dijo así. Lo dijo así. Cayó al otro y le dijo: tú cállate, porque nosotros, siendo malos, merecemos esto. La ley de la confesión. Dios no necesitas tener pretextos. No, Dios, es que llovió, es que estoy cansado. Solo dile: la regué, Dios, volví a pecar. Yo me presento con Él y le digo: soy pecador, Dios. Yo no merezco, yo no califico, aquí estoy. Yo soy más malo que tú. La diferencia es que yo he sabido reconocer mis pecados. Y que todos los días me presento con Él y le digo: volví a pecar, ayúdame, extiéndeme tu gracia. Es lo que la gente no entiende cuando se va hablando. Que tú y yo no somos productos terminados. Somos productos en un proceso de perfección.
Entonces el rey reconoció, lloró. ¿Y qué dijo? Acuérdate, Dios. Y le echó mucha crema a sus tacos. Que yo he andado íntegro. Pero hizo algo que conmovió el corazón de él. ¿Qué dice tu Biblia? Alguien ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice tu Biblia? Estamos en el 4. ¿Qué dice? ¿15? ¿Se acuerdan que el número 8 significa nuevos comienzos? El número 5 siempre que aparece en la Biblia, aparece, significa gracia. ¿Qué le dijo? Te voy a dar gracia. Te voy a volver a dar gracia. Te ibas a morir mañana, pasado, en un año, no lo sé, pero te voy a dar. No le dio un año. 15 años. Por eso cuando yo voy a orar por un desahuciado, por alguien, yo le digo: Dios, dale gracia. Dale gracia. Dale gracia a él. Entonces eso me habla la Biblia, que el quebrantamiento de corazón apertura una gracia multiplicada para nuestra vida. Tienes que saber que no necesito ser profeta para saber cómo vivías antes. Y cuando llegaste a Jesús, Jesús quiso trabajar, abonarte, regarte, y tú no has querido. Tú luchas, lo resistes, porque hay soberbia en tu corazón, porque te acostumbraste a no dar fruto, porque te acostumbraste a vivir como vives. Y el proceso te ha estado desgastando y te ha estado... Pero la Biblia enseña, cuando no sepas qué hacer, ve a la Biblia. La Biblia enseña. ¿Y sabes qué me enseña? Que el rey se humilló. Es tiempo que te humilles algo. Ya no pelees con Dios. No quieras ser más inteligente que Dios. No huyas de Dios. Pide gracia, dice. Dile: Dios, aquí estoy. Llegó el profeta y le dijo: por cuanto te humillaste, Jehová escuchó. ¿Sabes qué me impacta cuando tú lees el contexto histórico de esta escena? Ni siquiera había salido del palacio, él ya se iba a su casa. Y regresa y le habla a Dios y le dice: regrésate. ¿Por qué? Entonces, ¿sabes qué me quiere decir esto? Que la pronta respuesta tuya moviliza el cielo y apertura temporadas diferentes. A veces necesitas actuar rápidamente. El rey aprovechó que estaba el profeta y dijo: Dios, ayúdame. Y se arrepintió. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos pasar procesos para arrepentirnos? Muertes, dolor. Nos gusta la mala vida. ¿Cuántos pueden decir: ah, sí me gusta? ¿A alguien le gusta la mala vida? Ajá. Ajá. Pues, ¿por qué luchas contra Dios? Entonces esto me enseña 5 puntos para ir terminando. Dios se muestra misericordioso con los quebrantados de corazón. ¿Sabes qué hace el proceso?
¿Se acuerdan la parábola del huevo y la papa? Me impacta. Dios hizo el huevo con la agua hirviendo, se pone como, y la papa se ablanda. Entonces hay corazones que el proceso los ha endurecido. ¿Sabes qué es un corazón endurecido? Que se hace autónomo, ya cree que no necesita. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez se te ha olvidado que el que te ha bendecido es Él? Tu corazón se está endureciendo. Cuando estás en la presencia y tus lágrimas ya no salen. Yo he estado en funerales donde yo veo a gente y no llora, y digo, ¿por qué no llora si era su mamá, su hermano, su primo? Y no estoy hablando de lágrimas de Magdalena, no estoy hablando de lágrimas del corazón, porque su corazón está. Ya si no te mueve ver las situaciones que estamos pasando allá afuera, es que tu corazón se endurece. Porque el proceso endurece el corazón. ¿Te imaginas que el rey Ezequías hubiera tenido un corazón endurecido? ¿Sabes qué hubiera dicho? Manden a matar a Isaías. La Biblia habla muchas cosas. Mismo escenario, diferente contexto. Diferente contexto, mismo escenario. Dios le dice a Samuel, ve y dile a Saúl que hoy ya va a perder el reinado. Y dijo, no hombre, si él sabe que unjo a David me va a matar. ¿Por qué? Porque su corazón está. Estás ante la presencia de Dios y ya no sientes nada. ¿Alguien sabe cuál es la señal de que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien lo sabe? ¿Hablar en lenguas? No. Porque hay gente que habla en lenguas y también chismea. ¿Sabes cuál es la señal? Que ya no pecas. No. Que cuando pecas te sientes miserable. Te sientes mal. Dices, la volví a regar y aquí hay algo que es eso. Yo sé que ustedes nunca han pecado, pero yo sí lo he sentido y lo siento cuando me enojo y te sientes asqueado, te sientes mal. Ayer estaba la presencia de Dios y estaba tan fuerte la presencia, y estuvimos con el profeta Fabián y Israel Barreto, un hombre de Dios que predica con Juan Carlos Harrigan. Estuvimos con ellos y estuvimos ahí en una reunión y platicando ahí. Yo me llevo con Fabián, es mi amigo de muchos años, y platicando ahí con él le dije algo y me redarguyó el Espíritu Santo, porque no era el momento de decírselo, porque era tanta la santidad que no cabía una broma. ¿Somos religiosos? No, estamos llenos de su presencia. Pones una película correcta y te redarguye, ya no eres lascivioso, ya no tienes malicia. Estás en una conversación de chismes, te sientes mal, te levantas hasta para dar la ofrenda. No das lo que te sobra, das lo que tienes que dar. Entonces el corazón duro viene por la ausencia de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál fue el primer punto? Dios se muestra, entonces nunca se te olvide esto, nunca en la vida. Dios se muestra paciente con los que trabajan intencionalmente con su pecado. Si tú lidias con tu pecado, Dios te va a extender su misericordia. Dios se va a extender. 15 años tuvo el rey para poder cambiar su estilo de vida y ordenar su casa. 2, Dios puede cambiar tu historia. Sí, Dios puede cambiar lo que has estado pasando. Al diablo le cuesta toda una vida distorsionarte, deformarte, pero la presencia de Dios te puede cambiar en un segundo. La presencia de Dios puede escribir una nueva historia. Ese ladrón merecía morir, había matado, había hecho cosas incorrectas, pero
un momento en la presencia de Dios, wow, le cambió la historia. ¿Y quién será ese ladrón que aún seguimos hablando de él? Por eso a la religión no le gusta esto. Por eso Revolución no es una casa de religión. Porque yo entiendo que aunque yo no esté bautizado, puedo alcanzar gracia. Que aunque yo no diga santo, santo todos los días, la gracia de Dios me puede alcanzar. ¿Cuánta gente en el lecho de muerte oras por ellos? Sin ser bautizados y nunca haber ido a una iglesia, y entran al reino de los cielos. Te digo algo, nunca se te olvide esto, que te lo dice tu pastor. Si algún día estás alejado de Dios y estás en el último respiro de tu vida, arrepiéntete y ponte a cuentas. Ojalá no lo tengas que hacer, porque a veces no da chance. Pero si algún día estás en esa situación, nunca te olvides que siempre va a haber un lugar a la mesa. Dios se muestra misericordioso y Dios puede cambiar tu historia. ¿Quién eras? No lo sé. Yo sí sé quién era, pero mi historia cambió. Alcancé misericordia. ¿Están aquí? ¿Cuánto le dan una ofrenda de aplausos a Dios? A Jesús. Vamos, alaba su nombre. Dile gracias, Jesús. Fíjate lo que dice la Biblia. Juan 7:53. Vamos todos. Babashinda Handa aquí. Él está aquí. ¿Qué dice tu Biblia? Juan 7:53. ¿La mujer qué? Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en un acto mismo de adulterio y en la ley nos manda apedrearla. ¿Qué dices tú? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté de vosotros sin pecado, que tire la primera. ¿Cuántos no hemos escuchado esta historia? ¿Alguien la había escuchado? El destino de esta mujer era morir, pero por conectarse con Jesús vivió. Tu destino era morir, pero por conectarte con Jesús ahora vive. ¿Sabes qué quiere decir? Que cuando tú alcanzas la gracia multiplicada de Dios, Él va a cambiar tu historia. Yo no sé qué estés pasando. Yo no sé cuál sea en este momento la situación, la circunstancia, pero lo que yo sí sé, que si tú te conectas con el cielo, de una adúltera serás un apóstol. De un ladrón que iba al infierno, vas a ser un ladrón que está en el reino. Porque Dios está escribiendo una nueva historia. ¿Te imaginas 15 años de Ezequías? ¿Qué haría esos 15 años? Entonces, si están acá, ¿qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te está dando? ¿Sabes qué he hecho yo? Levantar iglesias, predicar, invertir mi tiempo, mis recursos, mi dinero, mi fuerza, mi juventud al reino. Porque yo no iba a desaprovechar la última oportunidad de mi vida. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué hizo Ezequías?
Tú merecías morir y Dios te dio una oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esos 15 años? Cada quien decide cómo va a vivir los próximos 10 años. Yo ya sé cómo quiero. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo y mi casa le serviremos a Dios. Dios puede cambiar tu historia. Punto número 3. Dios nunca va a despreciar tu llanto. Él sabe por lo que estás pasando. A Él le duele. Pero a veces es necesario que seas quebrantado para que tu corazón sea ablandado. Alguien me dijo un día: pastor, estoy harto del proceso. ¿Alguien está harto del proceso? No, nomás uno. Alguien está harto del proceso. Cambia. ¿Cuántos años iba a ir Israel al desierto? 40 días. ¿Cuánto se aventó? Porque eso fue lo que le costó asimilar y entender el proceso. Cuando tú aprendes del proceso y dices: ya entendí para qué era, y cambias, ya se acaba el proceso. Porque qué fin tiene que estés en un proceso que ya aprendiste y superaste. Primero de primaria se acaba cuando acabas primero de primaria. Entonces, ¿quién tiene la culpa del proceso? Hay gente que ya va a pasar al siguiente nivel y se regresa. ¿Sabes qué pasa cuando andas cambiando de iglesia en iglesia? Vas haciendo que el proceso sea más rápido. Cuando andas cambiando de matrimonio a matrimonio. Yo no entiendo a los hombres para llevarnos toda la carga, pero aplica para las mujeres. Cambian de esposo o de esposa, van a volver a tener que pasar el proceso de la conexión del primer año, de conocerse, de los le llaman muchos coach de vida, los ¿cómo le llaman a los 3 años? Los de los niños, los terribles 3. En el matrimonio están los terribles 3. Y entonces tú dices: no manches, y allá ya llevaba 10 años. Cuando te sales de un trabajo en otro y en una acción, pierdes autoridad. Entonces, Dios no desprecia tu lágrima. ¿Te imaginas un rey llorando? ¿Sabes por qué a veces nuestros hijos no están aquí? Porque nunca has derramado una lágrima. ¿Pero por qué quieres derramar la lágrima en el funeral? Y no mejor de rodillas. Mi mamá tenía 2. O me lloraba en un funeral y se aparecía el cuerpo, porque con la vida que andaba no creo que me hubieran dejado vivir. O se iba a interceder y llorar para que Dios tocara mi vida. Tú decides. O lágrimas de arrepentimiento o lágrimas de dolor. Pero Dios nunca va a despreciar tu lágrima. Pero yo aprendí esto: nunca has amado lo suficiente hasta que lloras por esa persona. Dios, tráela. Dios te pide una oportunidad. ¿Cuántas veces has dejado de llorar por ti mismo? ¿Qué hizo Ezequías? Y conmigo lloró. ¿Sí dice eso tu Biblia o no? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová: te ruego. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo no sé qué quiera decir eso. La Biblia, acuérdate que es hiper exagerada. Lloró con gran lloro. Yo lo voy a decir como lo decimos en México: hizo un drama. ¡Ah, Dios! Lloró con lloro, así como lloras tú a veces. El diablo nunca va a tener problema con que tú te congregues.
Ese rato decía, hay gente que lleva años y sigue igual, ¿sí o no? El diablo no tiene problema en que tú vayas a la iglesia, que dances, es más, hasta que prediques. El diablo no tiene problema en eso. El diablo tiene problema cuando sabe que tú eres hijo. A Jesús no lo mataron por ser profeta. A Jesús no lo mataron por hacer milagros. ¿Sabes cuándo pegaron el grito al cielo? Cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo tú te haces hijo de Dios? Porque el diablo sabe que alguien que sabe que es hijo, sabe que puede alcanzar misericordia. Porque ¿qué papá, acaso que esté medio deschavetado, dura enojado con sus hijos? Yo conozco gente deschavetada. ¿Sí entienden ese contexto, verdad? Y tu hijo: no le hablo, estoy bien enojado desde hace 10 años. Medio deschavetado. ¿Quién podría estar enojado con sus hijos? Yo no sé. Me han hecho enojar, pero son hijos. Alcanzan. Pero ¿qué te viene a decir el infierno? ¿Para qué oras si ni te escuchan? ¿Para qué vuelves a la iglesia si tú no encajas? ¿Para qué lees? ¿Para qué? Y entonces ataca tu qué. Porque él sabe que si tú sabes que eres un hijo, tú sabes que tienes acceso al Padre y que su gracia y misericordia siempre va a estar con él. Sí, Padre, fue un hijo rebelde, no disfruto, pero dame gracia y misericordia este año. Y Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Entonces la gracia multiplicada tiene que ver con sí. No eres creación, no vienes del mono, aunque muchos tengan la carne. Vienes de Dios. Mira, mi Ana Yafet, parece un changuito, pero ¿quién está aquí? Ezequías era hijo, y como era hijo, alcanzó misericordia. Y reconócelo. A veces te has sentido indigno hasta de la misericordia. Súmale todas nuestras heridas. No tuvimos papá, un papá ausente, un papá que quería algo, no lo sé, lo que hayas pasado. Pero Dios no es así. ¿Qué hizo Dios con Ezequiel? No le dio un año de vida, le dio 15. ¿Cuántos? No he escudriñado bien cuántos años tenía, pero vamos a ponerle que tuviera 40, 55 años. ¿Y tú crees que si no hubiera hecho las cosas correctas no le hubiera podido extender otra gracia de bendición? Dios es así. Entonces quiero cerrar con esto. Recapitulo. La higuera no produjo fruto, la iban a cortar, y el viñador pidió un año. Cuando Dios me dio esta palabra, ayer estaba con el profeta Fabián, y yo le dije a Dios: Señor, ¿no me has dado la prédica de esta semana? Y cuando Dios me habló de este versículo, dije: Dios, de un año nos aumentaste 14 años. Y entonces yo conozco algo. ¿Sabes qué le dije? Eres tan bueno. 14 años. El viñador dijo: dale un año. Y Dios dijo: no, nomás le voy a dar un año, les voy a dar 14 años más. La gracia multiplicada. ¿Qué vas a hacer con ello? Yo sé qué voy a hacer con ello. Tú no lo sé.
Pero yo quiero que el siguiente año, cuando venga Dios y me diga: Michelle, ¿cómo va el fruto? Pásale. Les conté, abrí mi corazón cuando fui a la casa de un pastor que no me dejó entrar. ¿Sí se acuerdan? Me dijo: aquí espérate afuera, porque tenía toda su casa desordenada, el cochino. ¿Cuántas veces has dejado no entrar a Dios a tu casa porque la tienes desordenada? Y le dije: no te preocupes, yo no vengo a criticar tu casa. Ahora sí la critico. Porque como un hombre de Dios tenía su casa así. Si en tu casa hay desorden, no vas a dejar entrar a Dios. ¿Qué dices? Te avergüenzas, ¿verdad? ¿Sí o no te avergüenzas? La vas a barrer, la vas a limpiar, la vas a ataviar, para que el siguiente año que venga Dios y diga: ¡hey! Vengo a ver cómo va el fruto. Tú digas: pásale, Señor. ¡Wow! Siéntate ahí. Porque el fruto no se habla, se ve. Vas a terminar tu academia, vas a abrir un grupo de amistad, y los que llegaron y no predicaban van a predicar, van a ganar almas, van a avanzar, y la gente va a decir: pero tú eras el Cristino. Ahora soy siervo, porque me arrepentí de mi pecado, y Dios me dio una gracia multiplicada. Alguien le da una ofrenda de pausas a Dios. Di conmigo: gracia multiplicada. Dios te va a dar 15 años más. 15 años más de oportunidad para tus sueños, tu empresa, tu negocio, tu familia, tus hijos. ¿Qué te ha robado el diablo? 15 años más. ¿Cuántos años tienes, Ángel? 19. Alguien que sea bueno con las matemáticas. Más 15. Mi esposa y yo hemos estudiado de grandes. Ella tiene diplomados, capacitaciones. Y ayer estábamos haciendo la licenciatura que va a empezar. Va a terminar a los 39 años. Y aún va a tener 10 años más para ejercer. ¿Tú qué vas a hacer? En 4 años Michelle va a terminar la universidad. Va a tener una empresa. ¿Qué vas a hacer? 10 años. Tenemos que tener mínimo 15 iglesias en todo el país. Los anexos establecidos, lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? 15 años. Siempre digo a la gente: no importa cómo llegaste, importa cómo avances. Es que llegué con la primaria. No te preocupes. La primaria dura ahora en la INEA 1 año, te quedan 14. La secundaria otro año, te quedan 13. La prepa 1 año, te quedan 12. ¿Qué pretexto? Porque vamos a dejar de ser gente sin pretexto y vamos a empezar a dar fruto. Qué feo es que tu hijo te diga: ¿me das para la leche? Uy, está cerrada la tienda. Pretexto. Pero el niño necesita. Ayer me dijo, ayer Dios me habló y me dijo una palabra. Dios nos ha estado siguiendo con palabras proféticas. La iba a poner hoy, pero no me la mandaron. Estuvimos con Dari Yankee en Campeche y el pastor Rolando Metivier nos dijo todo lo que estamos viviendo. Y ayer Dios nos dijo: puedo ver un lugar donde hay un restaurante abajo. Es como un ¿qué dijo? Como un Vips. Y ahí van a mudarse, van a hacer la iglesia. Es un lugar diferente. El profeta no sabía que ya nos habíamos mudado. Y puedo ver cómo ahí van a empezar a crecer y multiplicarse. Y puedo ver cómo se van a un área de la ciudad. Puedo ver cómo se van a un área de la ciudad. Lo mismito que nos dijo Rolando Metivier.
¿Por qué te comparto esta palabra? Porque Dios ya sabe qué tiene para nosotros en los próximos 15 años. Dice: yo ya preparé el camino. En 15 años a muchas de ustedes se van a casar. 10 años los vamos a entregar de blanco. Yo a veces ya bailo con Paris el vals de los 15 años. Pregúntele. Yo le he dicho, cuando sean tus 15 años, mira, vamos a bailar así. Yo ya sé dónde vamos a estar. Porque el hombre sabio prepara su futuro. ¿Dónde vas a estar? Visualízate dónde vas a estar. Dios te está dando una ventana de oportunidad de 15 años. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? No me interesa lo que hiciste atrás.